Y gente de todos lados ahí. Inicia, Jorge. Listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Ortega, soy la actual presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del SINU. Soy la encargada de nuestra actividad del día de hoy, la conferencia sobre antibiótico-terapia intraabdominal. Antes de presentarles a nuestros ponentes, les recuerdo que nuestra actividad está certificada para que tengan en cuenta diligenciar la asistencia. Esta está, como siempre, en la descripción del video. Estará abierta hasta las 10 de la noche y recuerden que manejamos una metodología de utilizar una palabra clave que se menciona al final. No siendo más, les presento a nuestros ponentes, nuestro colega de la Universidad Jorge Chevel y los doctores Gustavo Chevel, residente de cuarto año de cirugía general, y el doctor Jairo Chevel, infectólogo. Entonces, comencemos. Les cedo la palabra a Jorge y recuerden que, como siempre, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Muy buenas tardes, de verdad muchísimas gracias Lore por la invitación, gracias a todo el comité organizador, a SOCEMUS, a SOCEN Caribe, a CENCOL y a FELSOCEN por la invitación, a nuestros invitados especiales de hoy, al doctor Jairo Chevel y el doctor Gustavo Chevel, que muy amablemente también aceptaron la invitación para acompañarnos hoy en este tema tan bonito. Muchísimo gusto, mi nombre es Jorge Chevel, soy estudiante de octavo semestre y hoy les voy a compartir este tema, antibiótico-terapia intraabdominal. Comencemos entonces con esta frase que está en los criterios de Roma 4 de Baltasar Gracián en el oráculo manual, la página 232, donde nos dice, ¿de qué sirve el saber si no es práctico? Esto para decirles de que anualmente salen guías, mensualmente están saliendo ensayos actualizados, donde los expertos nos brindan todo tipo de conceptos nuevos. Entonces, esto es para que de nada sirve de que hayan anualmente guías, ensayos clínicos y no los pongamos en práctica. Entonces, yo sé que en nuestros países está bastante limitado el sistema de salud, pero debemos a toda costa, como médicos, llevarle el beneficio a nuestros pacientes y tratar en la medida de llevar a la práctica todos los conceptos y todos los ensayos clínicos que van saliendo día a día. Entonces, comencemos con nuestro tema. Para esto, revisemos un poco la bibliografía y entramos en contexto. Primero vamos a hablar de este ensayo publicado en la New England en el 2015, un poco antiguo, pero muy interesante, se los aseguro. La terapia intraabdominal de curso corto, y para esto nos vamos a basar o lo vamos a soportar este artículo con Sepsis 3, que es sobreviviendo a la sepsis, y un concepto de la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, donde revisaron las pautas sobre el manejo de la infección intraabdominal. Debido a que básicamente en este ensayo de terapia antimicrobiana de curso corto en infección intraabdominal, nos dicen que para poder poner esto en práctica debemos hacer un buen control de fuente. En estos dos documentos nos indican cómo hacerlo de la mejor manera. Vamos a revisar un poco la tigecyclina en infecciones intraabdominales complicadas. Esto es una revisión bibliográfica publicada por la SIN, la Sociedad Colombiana de Infectología, para ver si podemos utilizar en este contexto clínico de infecciones intraabdominales complicadas la tigecyclina. La SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, nos brinda un esquema de tratamiento bastante útil, muy práctico y muy sencillo de qué antibióticos debemos utilizar en cada uno de los contextos de nuestros pacientes con infecciones intraabdominales. Entonces, para eso más adelante vamos a revisar este algoritmo de tratamiento para poderlo aprender. Por último, vamos a tocar un poco este documento publicado en UpToDate sobre el abordaje antimicrobiano de las infecciones intraabdominales en adultos. Vamos a hablar un poco de los microorganismos que se encuentran
en cada una de las entidades intraabdominales, porque es claro que debemos saber qué microorganismo debemos cubrir para indicar una buena antibiótico-terapia. Ya teniendo entonces la bibliografía y contextualizados en todo lo que vamos a hablar, entonces nos ubicamos. Vamos a dividir la presentación en dos partes. Como primera parte, vamos a identificar las medidas para indicar una antibiótico-terapia de corto plazo. Entonces, el tiempo que debemos utilizar los antibióticos. Y como segundo, vamos a identificar los conceptos de elección, identificar los antibióticos de elección para las infecciones intraabdominales. Entonces, iniciamos con nuestro artículo. Este es un ensayo publicado en la New England, titulado El ensayo de terapia antimicrobiana de curso corto para infecciones intraabdominales. Su autor, Sauer y colaboradores, publicado en la New England en el año 2015, fue un ensayo aleatorizado multicéntrico. Para esto, entonces, hacerle un análisis de la mejor manera, tenemos acá que fue un ensayo con 518 pacientes con infección intraabdominal complicada del año 2008 a 2013 en los países de Canadá y Estados Unidos. Se les hizo a cada uno de estos pacientes un seguimiento por 30 días y su edad media era de 52 años. Los criterios de inclusión, teníamos que todos los pacientes deberían tener una infección intraabdominal complicada, una temperatura mayor o igual a 38 grados, unos leucocitos mayor o igual a 11.000 y que todos fueran sometidos a un buen control de fuente. Solo se aceptaron apendicitis de 20 de cada 200 pacientes. Sabemos que la apendicitis, a diferencia de otras entidades intraabdominales, puede tener un mejor pronóstico. Entonces no es comparable con otras que son de peor pronóstico. Tenían que tener 16 años de edad o más. Acá tenemos entonces un análisis bivariado. Acá tenemos el grupo control y acá tenemos el grupo experimental. Grupo control con 260 pacientes y grupo experimental con 258 pacientes. Nos ubicamos entonces en algunos datos importantes que nos dan en este ensayo, ¿sí? Que son indicativos de infección, que es lo que nos interesa en este momento. Miren el Apache del grupo control 9.9 y el Apache del grupo experimental 10.3, datos bastante similares. Ubiquémonos en los blancos y en la temperatura. Miren cómo los blancos 15.600 control, 17.100 en grupo experimental y la temperatura corporal media era de 37.8 y 37.7. Lo que nos indica es que tienen parámetros bastante similares, tanto el grupo control como el grupo experimental. Ahora nos ubicamos en el tipo de infección de cada uno de estos pacientes. De colon y recto, 80, control 97, experimental, de apéndice 34 y 39 respectivamente, y intestino delgado 31 y 42 respectivamente. Entonces vemos cómo tienen unos datos bastante homogéneos, por lo que podemos interpretar de buena manera y hacerle ser creíble todos los resultados que tuviera este estudio. Ahora, recordemos, tenemos 518 pacientes con infección intraabdominal complicada. Tenemos el grupo control y el grupo experimental. En el grupo control, lo que hicieron fue suministrarle a los pacientes una terapia antimicrobiana por un máximo de 10 días hasta 2 días después de resuelto la sintomatología de decir, fiebre o blancos elevados. Y estos pacientes tenían un buen control de fuente. Ese fue el grupo control. Ahora, el grupo experimental es aquellos pacientes que le dieron una antibiótico-terapia de 3 a 4 días con una media de 4 días y un buen control de fuente. ¿Qué desenlaces obtuvieron? Entonces, 58 de 260 pacientes tuvieron estos desenlaces. Y en el grupo control, 56 de 257 pacientes tuvieron estos desenlaces. Infección del sitio operatorio, infección intraabdominal recurrente, muerte a los 30 días posteriores. Entonces, veamos los resultados para ver si podemos realizar una antibiótico-terapia de curso corto. Entonces, acá vemos la curva de Kaplan-Meier. Acá están el número de eventos que pueden producir y acá los días que le hicieron el seguimiento hasta los 30 días. Entonces vemos como
En el grupo experimental, que tenemos la línea roja, y el grupo control, que tenemos en la línea azul, vemos cómo el grupo experimental se dieron menor número de eventos adversos que en el grupo control, favoreciendo claramente entonces al grupo que se le suministró una antibiótico-terapia con una media de 4 días, ojo, con un buen control de fuente. Entonces, acá tenemos otros resultados, que es en los desenlaces: infección del sitio operatorio para grupo control, 23 pacientes, 17 para el experimental; infección intraabdominal recurrente, 36 y 40 respectivamente; y en la mortalidad tenemos 2 para el grupo control y 3 para el grupo experimental. Entonces, como básicamente lo que nos dice en este ensayo es que para nosotros poder suministrar una antibiótico-terapia de corto plazo debemos hacer un buen control de fuente, es decir, debridamiento, resección. Para eso, entonces, verificamos lo que nos dice Sepsis 3 y la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, que revisó las pautas sobre el manejo de la infección intraabdominal en el año 2017. ¿Qué nos dicen en Sepsis 3 para poder realizar un buen control de fuente? En su punto E, control del origen de la infección, nos dan unos principios. Debemos hacer un diagnóstico rápido del sitio de la infección, un debridamiento del tejido necrótico infectado, eliminación de los dispositivos potencialmente infectados y el control definitivo de la fuente de contaminación microbiana continua. Ahora, acá la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas nos dice: el control de la fuente se considera fundamental para el tratamiento y debemos entonces eliminar el líquido y tejido infectado dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico e intervenir a nuestro paciente. Utilice el enfoque menos invasivo que sea capaz de lograr un control adecuado de la fuente. Y utilizar líquido cristaloide para eliminar los restos visibles y la contaminación grave antes del cierre abdominal en pacientes sometidos a la parotomía. Entonces, a manera de conclusión de esta primera parte de en qué tiempo debemos utilizar nuestros antibióticos, ojo, sin mencionar qué tipo de antibiótico todavía debemos utilizar, sino que básicamente el mensaje es de esta primera parte: si realizamos los procedimientos adecuados de control de fuente, es decir, debridamiento, drenaje, resección, podemos indicar una antibiótico-terapia con una media de 4 días. Ojo con este concepto, ya que por fisiopatología podemos decir que la CIR presente en estos pacientes luego de cumplir el esquema es más una actividad inmune del huésped que un indicativo de la presencia de microorganismos. Es decir, luego que nuestro paciente le terminamos la terapia antibiótica por 4 días, puede presentar sintomatología de CIR, es decir, fiebre o leucocitosis. Pero esto no quiere decir que nuestro paciente tenga una infección activa, sino que esto es más una actividad inmune del huésped. Entonces, como primero, concluimos que con un buen control de fuente podemos utilizar una terapia a corto plazo. Y 2, minimizamos los efectos adversos relacionados con la resistencia antibiótica y los costos. Ya terminando la primera parte, que es la parte de la duración del antibiótico, acá tenemos entonces un recorte de lo que es el algoritmo que nos brinda la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, en donde dividen la infección intraabdominal en adquirida en la comunidad y en asociadas al cuidado de la salud. La adquirida en la comunidad de bajo riesgo, que conocemos como leve y moderada, y de alto riesgo como grave. Y las asociadas al cuidado de salud o complicadas, tenemos entonces que diferenciar y tener en cuenta cada uno de los microorganismos que se presentan en cada una de las entidades a nivel intraabdominal, porque es claro que debemos tenerlos en cuenta para poder cubrirlos y darle un espectro que sea eficaz al tratamiento de nuestro paciente. Entonces, en las leves o moderadas tenemos que cubrir Streptococcus, enterobacterias y anaerobios. Acá debemos incluir el apéndice perforado o el absceso apendicular. En ausencia de factores de riesgo de resistencia, los antibióticos o fracaso del tratamiento. En las graves debemos cubrir Streptococcus, enterobacterias resistentes a cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios.
La terapia antimicótica en estos casos es razonable en pacientes críticos con una fuente gastrointestinal y superior de infección. Y en aquellos pacientes que tengamos beta-lactamasas de espectro extendido o espectro ampliado, como quieran llamarla, se debe elegir un carbapenem tipo imipenem, puede ser. En las asociadas al cuidado de la salud, tenemos, o las complicadas, debemos cubrir entonces estreptococos, enterococos, enterobacterias resistentes a cefalosporinas y fluorquinolonas de tercera generación, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios. Incluimos la cobertura contra Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, con vancomicina en aquellos que ya sabemos que están colonizados. Acá también podemos indicar la cobertura antimicótica cuando tenemos cándida. Igualmente que en las graves, cuando tenemos beta-lactamasas de espectro extendido, podemos indicar carbapenem tipo imipenem. Entonces, ya sabiendo cada uno de los microorganismos que se pueden presentar a nivel intraabdominal, acá tenemos el mecanismo de acción y las dosis de los mecanismos el algoritmo de tratamiento, que nos presenta la SADI, que más adelante en la siguiente diapositiva los vamos a ver. Haremos un pequeño repaso de lo que es el mecanismo de acción y dosis de cada uno. Entonces, la gentamicina, que es un aminoglucósido, actúa en el ARN ribosómico 16S dentro de la subunidad ribosómica 30S, lo que conduce a una lectura errónea del código genético e inhibición de la translocación. El imipenem se une a proteínas de las penicilinas, Penicillin Binding Protein, ¿sí? PBP2, PBP1A y PBP1B, e inhibe la síntesis de la pared bacteriana y causa entonces la muerte de los microorganismos. La piperacilina tazobactam, como todos sabemos, al origen de los microorganismos, unos eran sensibles a las penicilinas, otros eran sensibles a las beta-lactamasas. Posteriormente, producían enzimas beta-lactamasas que inhibían al medicamento o al antibiótico. Por eso se creó este medicamento piperacilina tazobactam, que viene siendo la penicilina con las beta-lactamasas, y la piperacilina actúa entonces inhibiendo las enzimas bacterianas que cumplen funciones en la síntesis de la pared, inhibe el paso de la transpeptidación final de la síntesis del peptidoglicano y lleva entonces a que haya en las bacterias una lisis osmótica y mueran. Y a su vez, entonces, en el mismo medicamento, obviamente, el tazobactam inhibe esas enzimas de beta-lactamasa que producen los microorganismos y que pudieran inhibir el antibiótico, pero en este caso, como tenemos el tazobactam, actúa de manera eficaz. La ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, lo que hace entonces es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Son bactericidas y se unen a los receptores de varias enzimas, de las proteínas, las penicilinas fijadoras de proteínas, ligadas a proteínas, como las carbospeptidasas, las transpeptidasas y las endopeptidasas, encargadas del nucleopéptido de la pared, lo cual altera su estructura y genera inestabilidad osmótica, facilitando entonces la lisis y muerte celular. Por último, entonces, tenemos el metronidazol, que es un amebicida, bactericida y tricominicida. Actúa sobre las proteínas que transportan electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, mientras que en otros microorganismos se introducen entre la cadena de ADN, inhibiendo la síntesis de ácido nucleico. Esto entonces para ubicarnos sobre el mecanismo de acción y las dosis, que ya las vamos a ver más adelante de nuevo, de cada uno de los antibióticos. Ahora, quiero que presten atención, mucha atención a esta lámina, que es quizás la más importante de toda la presentación, y es el algoritmo que nos presenta la SADI, donde ellos clasifican, como habíamos dicho anteriormente, las infecciones intraabdominales en adquiridas en la comunidad y en asociadas al cuidado de la salud. Entonces, en aquellas adquiridas en la comunidad de bajo riesgo, que vienen siendo las leves o moderadas, sin factores de riesgo podemos utilizar gentamicina más metronidazol. Ahora, en las graves, que son las de alto riesgo,
podemos utilizar piperacilina tazobactam. Y si tenemos beta-lactamasas de espectro extendido, podemos utilizar imipenem. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo identificamos cuándo es leve y moderada o cuándo es grave? Bueno, para eso entonces tenemos los criterios de infección abdominal, que con uno o más de los siguientes podemos clasificarla como una infección intraabdominal grave. Entonces, A, sepsis, en aquellos pacientes que tienen 2 o más puntos en el sofá. Shock séptico, aquellos pacientes que necesitan vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, o que en la gasometría verificamos y tiene un lactato mayor a 2 milimol. También en aquellos pacientes con Apache 2 mayor o igual a 15 puntos, y ya lo habíamos mencionado, lactato mayor a 2 milimol. Entonces, con uno de estos criterios, clasificamos a nuestros pacientes como grave y tenemos que darle entonces piperacilina tazobactam, o si tiene beta-lactamasa de espectro extendidos, imipenem. Ahora, en los asociados al cuidado de la salud o complicadas, debemos tener un concepto bastante claro que viene desde ICSA 2010, en donde nos dicen: la terapia antimicrobiana en este contexto clínico debe ser impulsada por los resultados microbiológicos locales con nivel de evidencia A2. Entonces, acá en el algoritmo que nos brinda la Sociedad Argentina de Infectología también nos mencionan: el tratamiento debe ser dirigido según la microbiología local. Entonces, debemos tener este concepto claro, que en las infecciones intraabdominales asociadas al cuidado de la salud o complicadas, debemos saber la microbiología local de cada una de las entidades para poder dirigir nuestra terapia antimicrobiana. Ahora, nos sugieren unos antibióticos, imipenem en monoterapia, o ceftriaxona más metronidazol, o la tigecyclina. En la tigecyclina me quiero detener un poco, ¿sí?, para que revisemos esta revisión bibliográfica, valga la redundancia, que hizo la ASIN, la Sociedad Colombiana de Infectología, titulada Tigecyclina en infecciones intraabdominales complicadas, por su autor Joan Osorio y colaboradores, publicado en la ASIN en el año 2017. Hicieron una revisión bibliográfica de 5 metaanálisis. Entonces, ellos lo que hicieron fue revisar hasta la fecha todo lo que había disponible sobre la tigecyclina para ver si se podía utilizar en infecciones intraabdominales complicadas. ¿Cómo hicieron esto? Entonces, tenemos una serie de metaanálisis que ellos revisaron: Shen 2015, Prasad 2012, Kai 2011, Tassina 2011, Yaha 2011. Entonces, cada uno de estos metaanálisis tenían 5 estudios clínicos aleatorizados, que fue lo que ellos analizaron en el metaanálisis. Entonces, ellos trataron de tomar los metaanálisis con mejor nivel de evidencia según el sistema GRADE, que es uno de los sistemas para el nivel de evidencia de los parámetros más utilizados a nivel mundial, para poder tener unos resultados más óptimos. Entonces, hay que decir algo, recalcar algo sobre estos metaanálisis, y es que en algunos incluyeron procesos infecciosos que eran aprobados y algunos que no eran aprobados para la utilización de la tigecyclina. Por lo tanto, el resultado se iba a ver un poco alterado, y esto fue lo que trataron de hacer en la Sociedad Colombiana de Infectología, de tomar aquellos metaanálisis que tuvieran patologías aprobadas para el uso de tigecyclina. Esas patologías aprobadas tales como infección intraabdominal complicada, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos y neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces, definamos qué era en estos metaanálisis, cómo tomaron la definición de infección intraabdominal complicada. Es el absceso intraabdominal que incluye el hígado y el vaso, que se desarrolló en el postoperatorio de un paciente después de recibir la terapia antimicrobiana estándar, es decir, al menos 48 horas, pero no más de 5 días de antibiótico. Como ya habíamos comentado anteriormente, lo que hicieron fue analizar la evidencia disponible hasta la fecha, ¿sí?,
acerca de la evidencia y seguridad de la tigecyclina como monoterapia en el manejo de la infección intraabdominal complicada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron tigecyclina en dosis de carga de 100 miligramos intravenoso, seguido por 50 miligramos cada 12 horas, y lo compararon con otros antibióticos que se utilizan frecuentemente en las infecciones intraabdominal complicadas, como imipenem en monoterapia y ceftriaxona más metronidazol. Ahora, ellos revisaron unos desenlaces. ¿Qué ocurrió en la mortalidad? ¿Qué ocurrió en los eventos adversos? Curación clínica y curación microbiológica. Para eso, entonces, vamos a lo que nos interesa y verifiquemos el resultado que obtuvieron en el análisis de todos estos meta-análisis. Ok, entonces acá tenemos curación clínica, eventos adversos, curación microbiológica y mortalidad. Entonces revisemos estos intervalos de confianza cada uno, hagámosle el análisis. Entonces acá verifiquemos los estudios de mayor peso. Acá tenemos entonces la línea no efecto. Acá tenemos que el estudio Oliva, Wake de 31.7% y el Tau-Fike con 26.1%, y vemos cómo los estudios de mayor peso favorecieron claramente a la tigecyclina, aunque el Oliva está sobre la línea no efecto, lo que quiere decir que no sería estadísticamente significativo. Sin embargo, lo que nos dice la ASIN es que la tigecyclina es igualmente eficaz a otros antibióticos en el tratamiento para infección intraabdominal complicada. Ahora, verifiquemos en curación microbiológica que obtuvieron. Bueno, nos vamos igual a los dos estudios de mayor peso, el Oliva y el Tau-Fike, que están claramente favoreciendo la tigecyclina, aunque están sobre la línea no efecto. Pero claramente favorecieron a la tigecyclina. Y en la ASIN nos dicen, resulta en tasas de curación microbiológica equivalentes a los antibióticos comparadores. Ojo con esto, no están diciendo que sea superior, tampoco están diciendo que sea inferior, están diciendo es equivalente a los antibióticos comparadores, es decir, a imipenem en monoterapia o ceftriaxona más metronidazol. Revisemos acá entonces qué hubo con la mortalidad. Veamos cómo estos datos bastante interesantes en este estudio. Todos los estudios favorecieron al antibiótico, a los antibióticos comparadores, es decir, al imipenem, a ceftriaxona más metronidazol. Ninguno favoreció a la tigecyclina en la mortalidad. De hecho, en base a estos metaanálisis, la FDA nos dijo que tuviéramos en cuenta y más precaución al momento de suministrar la tigecyclina en aquellas patologías que ya estaban aprobadas para su uso, debido a la alta mortalidad que presentó la tigecyclina. Sin embargo, la ASIN nos dice que la tigecyclina no representa un exceso de mortalidad en comparación a otros antibióticos. Por último, revisemos qué obtuvimos en esta variable. Los eventos adversos que se dieron en cada uno de los contextos, tanto en tigecyclina como en los antibióticos comparadores. Entonces vemos cómo está bastante reñido, cómo vemos dos estudios sobre la línea no efecto y dos estudios favoreciendo los antibióticos comparadores. Sin embargo, hay que decir que todos los efectos que se obtuvieron fueron considerados como leves o moderados, que no impidieron la continuación del tratamiento. Por lo tanto, se consideró que el uso de la tigecyclina era seguro. Entonces, a manera de conclusión de esta segunda parte de cada uno de los antibióticos que debemos utilizar en cada contexto, tenemos que entonces se demostró la eficacia de la tigecyclina en infección intraabdominal complicada. No fue inferior a otros antibióticoterapias utilizadas en el contexto clínico, en ese contexto clínico, como imipenem en monoterapia o ceftriaxona más metronidazol. Entonces, a manera de conclusión, 1, la tigecyclina se puede indicar en pacientes con infección intraabdominal complicada, y 2, no representó un exceso de mortalidad y tuvo una mejor curación clínica y microbiológica que sus antibióticos comparadores. Ahora, a manera de conclusión y ya terminando, teníamos dos objetivos y acá quiero darle la respuesta a los dos objetivos. Presten muchísima atención a esta diapositiva. Como primero, entonces sabemos
que hablamos sobre la duración que tenemos en cada una de nuestras terapias antimicrobianas para nuestros pacientes con infección intraabdominal. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder dar un antibiótico de 3 a 5 días con una media de 4 días? La clave está en hacer un buen control de fuente, es decir, resección, debridamiento, drenaje. Ahora, como segundo, ¿qué antibiótico debemos utilizar en cada uno de los contextos clínicos, ya sean infecciones intraabdominales de bajo riesgo, de alto riesgo, asociadas al cuidado de la salud o complicadas? Entonces, las adquiridas en la comunidad podemos utilizar entonces en las leves o moderadas gentamicina más metronidazol. Y en las graves o con factores de riesgo podemos utilizar piperacilina, tazobactam. Ya sabemos que si tienen beta-lactamasas de espectro extendido, utilizamos imipenem. En aquellas asociadas al cuidado de la salud, como ya les había mencionado, hay que tener un concepto bastante claro, y es que debemos tener en cuenta la microbiología local de cada una de las entidades para poder dirigir nuestra terapia antibiótica. Ahora, los antibióticos que nos sugieren son imipenem, ceftriaxona más metronidazol o, como ya ampliamente vimos, la tigecyclina. Por último, entonces, quiero dejarles esta imagen del Mundial en el 2014. Esto fue un partido Colombia-Brasil, donde James cobró un tiro libre y Yepes anotó en el arco de Brasil. Eso era para el 1-1 y clasificar a la semifinal del Mundial, pero el árbitro lastimosamente invalidó el gol, revisó la jugada y pues invalidó el gol. Cuando terminó el partido, toda Colombia se hizo famoso una etiqueta, inclusive Falcao, que no fue al Mundial por estar lesionado. Todos dijimos, numeral, era gol de Yepes, y todo se hizo muy famoso esa etiqueta, era gol de Yepes, era gol de Yepes. Sin embargo, posteriormente, árbitros mundialistas revisaron la jugada de manera detallada y todos los reglamentos del fútbol, y efectivamente dijeron que no era gol de Yepes y que tenía la razón el árbitro. Esto, llevándolo a nuestro campo, es que todos los días salen, todos los días salen ensayos clínicos, todos los días salen guías y debemos verificar cada una de estas guías y actualizarnos constantemente para poderlas poner en práctica, ya que a veces creemos que unos tratamientos son óptimos y en realidad salen estudios anualmente, salen estudios diariamente que nos brindan los expertos y debemos aplicarlos a nuestros pacientes. Bueno, ya por último, darle gracias a todos ustedes por la asistencia y darle la palabra a nuestros invitados especiales que desde su conocimiento y práctica clínica nos van a aportar, al doctor Jairo Chevel y al doctor Gustavo Chevel, y decirles también que nos sigan en nuestras redes @revisiones virtuales. Tenemos actualmente una actividad en curso en la cual estamos regalando los manuales de CTO y AMIR, entonces invitarlos a que nos sigan y participen de la actividad. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por la asistencia y le doy el paso a los doctores para que hagan sus aportes. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gustavo Chevel. Agradecer al comité organizador por la invitación y felicitarte, Jorge, por la excelente presentación. Bueno, muy clara la charla. De mi campo, del área de cirugía, nosotros, ya tú muy bien lo recalcaste hasta en la conclusión, que el control de fuente es algo muy importante, es lo más importante realmente en todas las infecciones intraabdominales. Tenemos que saber que hay patologías, como ya también lo resaltaste, que no se puede comparar un apéndice normal, por decirlo así, con un apéndice que se complique con una base afectada o con otra patología, ya sea de colon, como la diverticulitis, dependiendo de su grado. Y siempre tenemos que tratar de buscar lo menos invasivo al paciente, que esto va a ayudar
a que la terapia antibiótica haga mejor efecto y el menor estrés, ocurrir el menor estrés al paciente, por ende una buena resolución. Por ende, nosotros en la parte de la apendicitis, tratamos cuando es una apendicitis con una base conservada normal, sí tratamos el paciente con un lavado y drenaje de la cavidad y la apendicectomía, por supuesto, con una terapia corta. Generalmente utilizamos de salida, como no tenemos un germen aislado, pero sí suponemos todos los gérmenes más frecuentes que ocurren en la apendicitis. Utilizamos metronidazol gentamicina cuando hay peritonitis local con base conservada. Y en otros casos, cuando la base está afectada, que ya hay que hacer otro procedimiento, como una secorrafia, unos puntos al ciego, ya hay que ir evaluando con drenajes y evaluando el seguimiento hasta ese quinto día, que es generalmente donde ocurren las fístulas. Y como nosotros siempre sospechamos, estos pacientes hay que vigilarlos por las fístulas. Y ahí evaluar si requiere otro procedimiento, ya sea comenzando de menor a mayor, como drenajes percutáneos, o ya ahí esperar la antibioticoterapia o el antibiograma que previamente habíamos mandado en el primer curso operatorio, y dirigir la antibioticoterapia a ese germen aislado. Y eso nos da mucho mejor respuesta y por ende el paciente va a andar mucho mejor. Y a diferencia en la diverticulitis Hinchett 4, que ya sabemos que estos pacientes con una peritonitis fecaloide, ya sabemos que en estos pacientes casi siempre vamos a tener un segundo acto operatorio. En el primer acto operatorio lo que hacemos es un lavado y drenaje de cavidad y el paciente pasa a terapia intensiva con un abdomen abierto contenido, que es con una bolsa Bogotá. Ya para lavar en 24 o 48 horas, nuevamente hacer un lavado y drenaje, porque sabemos que estos pacientes siempre, por más uno que quede satisfecho en el primer acto, tienden a hacer nuevamente abscesos, y uno es como la conducta más amigable y más para uno quedarse con más tranquilo, por decirlo así. Y lo de la tigecyclina, realmente nosotros somos un hospital público, no la utilizamos, nunca lo hemos utilizado, y no sé si Jairo tiene alguna experiencia con eso. Bueno, mi nombre es Jairo Chevel. Primero que todo, muchas gracias a todo el comité organizador y felicitaciones a Jorge por una excelente presentación, además de felicitaciones por el día de su cumpleaños. Excelente, la verdad es que muy importante estar este día aquí celebrándolo junto y aprendiendo junto a una cantidad de colegas que nos están viendo desde Facebook Live. Bueno, sí, evidentemente, ¿cuál es de pronto desde la parte infectológica, cuál es la visión de por qué dar tratamientos acortados? Entonces yo siempre les tengo que recordar que nosotros estamos ante una pandemia muchísimo más grave que inclusive la de coronavirus, que es la pandemia de la multiresistencia. Esa pandemia hace muchísimos años que inclusive estamos hablando ya casi que estamos en la era post-antibiótica, es decir, que muchos de los gérmenes se están volviendo resistentes y hay un estimatismo o una premonición que más o menos para el año 2050 se van a morir 50 millones de personas asociados a infecciones por gérmenes multiresistentes. Entonces, eso es una cifra muy abrumadora. Y si no hacemos algo ahora, seguramente se va a poder dar esa estimación. Entonces, de allí se han venido trabajando desde las diferentes sociedades científicas para disminuir el tiempo de uso de antibióticos, dado que realmente han demostrado que entre mayor sea el uso de antibiótico,
hay más presión selectiva contra los gérmenes y es donde se generan las cepas resistentes, multiresistentes, extremadamente resistentes o pan resistentes que han tenido y tenemos en distintos países y en distintas zonas de cada país. Entonces, por eso es de pronto la importancia de revisar cada vez más cuál tratamiento puede ser el que se dé durante el menor tiempo posible, idealmente con el menor espectro posible, para no afectar la microbiota que tiene cada persona. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso, resalto la importancia de este artículo inicial que fue publicado en la revista New England de terapia corta antibiótico, porque realmente demostraron, y un trabajo muy bien hecho y todo, demostraron que se podía dar con toda seguridad 4 días. Pero obviamente sabemos la contraparte, sabemos que hay que lavar muy bien a estos pacientes y que el cirujano, que aquí ese es el otro grupo que está hombro a hombro tratando estas enfermedades, esté convencido de que está adecuadamente controlado el foco para uno poder con mucha seguridad suspenderle un antibiótico a los 4 días, porque eso tradicionalmente se viene dando entre 7 a 10 o a 14 días inclusive, pero demostraron que 4 días es igual los resultados a 7 o 14 días. ¿Y en qué va a llevar esto? Vuelvo y repito, a disminuir la multiresistencia antimicrobiana, que ese realmente es el objetivo. No es el objetivo real, aunque en los estudios se ve y se midió que sacarlo más rápido del hospital, que menos efectos adversos con el medicamento, etcétera, pero el objetivo real, el trasfondo de todos estos estudios es disminuir la generación de la multiresistencia. Así que eso es de pronto lo que quería decir. Y con relación a la tigecyclina, evidentemente es un muy buen antibiótico, pero es un antibiótico que tiene un muy amplio espectro, desde coco gram positivo, bacilos gram negativos, sensibles y multiresistentes, y para inclusive anaerobios. Entonces, ¿qué sucede con la tigecyclina? Nosotros también la utilizamos muy medidamente debido a que ella afecta toda esa flora y los dejamos o las usamos exclusivamente cuando tenemos gérmenes multiresistentes, donde ya se nos están agotando todas las medidas terapéuticas y las opciones terapéuticas que hay, las tenemos que utilizar adecuadamente. Si comenzamos a utilizarla indiscriminadamente, en cuestiones de algunos pocos años, ya no vamos a tener con qué darle de tratamiento a estos pacientes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Doctores, muchísimas gracias por su presentación, por sus aportes. Mientras nos van dejando preguntas en el chat, aprovecho para decirle a la audiencia, como les mencionaba, venimos manejando una metodología de una palabra clave para la asistencia, y para esta charla la palabra clave es penicilina. Les repito nuevamente, la palabra clave es penicilina. También aprovecho para decirles que el día de mañana oficialmente se abren las convocatorias para nuevos miembros en SOSEMUS, que saldrá por nuestra página de Instagram. El link lo podrán encontrar, como siempre, en el perfil. Entonces, esperemos unos minutos si nos dejan preguntas, y si no, damos por finalizada la charla del día de hoy. Les repito nuevamente, la palabra es penicilina.
Bueno, Lorena, yo creo que se ha dicho todo. Acá nos acaban de dejar una pregunta. Em, a ver, nos dice, la recomendación AB, por lo tanto, es no cumplir los esquemas antiguos de hasta 7-10 días, sino acortarlo a 4 o 5. Casi no hay mejoría razonable. No entiendo. Sí, yo de pronto puedo redondearla, seguramente no. O sea, no es que en todos los pacientes vamos a cortarle de 7 días que veníamos a 4 días, no. Son en los pacientes que nosotros siempre como médicos nos quedan pacientes ahí en las zonas grises, que ves que los pacientes al tercer, cuarto día están muchísimo mejor y tú dices, ¿será que le sigo? Tengo que dejarlo para completarle el tratamiento antibiótico hasta el día 7. Ya con esta evidencia, con este estudio, claramente tú a ese paciente le vas a cortar el tratamiento y lo vas a poder mandar para la casa sin antibiótico. Y ya el paciente y su flora microbiana va a estar mucho más agradecida con eso que si le seguimos dando antibiótico, porque ya nos han demostrado los estudios que no es necesario. Pero si es un paciente que tiene todavía reactante de fase aguda elevado, que tiene dolor abdominal, que tiene la peristalsis se ha demorado, que de pronto hay dudas si hay que volverlo a llevar o no a quirófano porque fue muy grande el volcado y todavía en la segunda revisión o en la tercera se encontró todavía material purulento, evidentemente ese paciente tiene que seguir con antibiótico mínimo hasta que ese cuadro esté resuelto, así tenga que demorar 7, 10, 14 o hasta 21 días. O sea, no queremos que a todo el mundo tú le vas a sacar todo el antibiótico, tiene que cumplir unos criterios, sino que ya con esta evidencia, esos pacientes que nosotros teníamos la duda que si solamente se tenían que quedar para completar el tratamiento antibiótico, claramente nos dicen que no, que esos pacientes los puede suspender el antibiótico y mandarlos para la casa sin tratamiento antibiótico. Pero el que no, que todavía está con la duda, ese paciente debe continuar con tratamiento antibiótico. Listo, por Y, acá. Ah, ok. no, y con respecto a eso que decían, sabemos que también los pacientes multioperados ya tienden a tener otros gérmenes y ahí es donde uno o tiene que dirigir la antibiótico-terapia a ese germen si lo llega a aislar, pensar en antimicóticos y todo eso, que es lo que decía Jorge en un momento, en un slide que decía de los antimicóticos, es más pensado en los pacientes multioperados. Estos pacientes multioperados uno siempre tiene que tratar de buscar un germen, un hongo que siempre se nos pasan porque no en el mismo grupo de antibiogramas se aíslan. Entonces hay que buscarlo y mandarlo al laboratorio pensándolo. Quería hacer otro aporte ahí con respecto a esa pregunta, y es que, bueno, básicamente lo que nos dice la publicación de la New England es que para poder nosotros dar una antibiótico-terapia de corto plazo, lo que debemos tener en cuenta es hacer un buen control de fuente en nuestros pacientes. Es decir, si nosotros hacemos un debridamiento, una resección si es necesaria, drenaje en nuestros pacientes, fácilmente podemos utilizar una antibiótico-terapia de corto plazo, pero ojo, vuelvo y repito, haciendo un buen control de fuente. Bueno, por acá tenemos más preguntas. La siguiente es, si entonces sigue como terapia de preferencia la doble cura con metronidazol. Bueno, sí, es una excelente pregunta porque lo vemos muy frecuentemente y así como Jorge lo puso en los esquemas de tratamiento antibiótico, cuando uno da un tratamiento que no tiene espectro anaerobicida, hay que agregar metronidazol y de hecho la sociedad de la IPSA en Estados Unidos prefiere metronidazol que clindamicina por la penetración a los tejidos afectados y siempre se tiene que agregar metronidazol más un antibiótico, ya sea beta-lactámico, aminoglucósido o quinolona, porque esos no tienen espectro anaerobicida, entonces siempre tienes que agregarle. Pero cuando uno
inicia un tratamiento antibiótico con un agente que tenga espectro anaerobicida, como es el caso de la ampicilina sulbactam, de piperacilina tazobactam o los carbapenems, meropenem o imipenem en este caso, no debería colocar metronidazol, ya que estás haciendo una terapia que no suma realmente y lo que vas a tener son mayores efectos adversos. O sea, yo no tengo que poner meropenem más metronidazol, o no tengo que poner ampicilina sulbactam más metronidazol, no tengo que colocar piperacilina tazobactam más metronidazol, no, esas las coloco solas y solo voy a colocar ceftriaxona más metronidazol, gentamicina más metronidazol o ciprofloxacina más metronidazol, ¿sí? Listo, la siguiente es, ¿cuál sería el mejor enfoque para realmente crear conciencia en las personas para evitar la automedicación con antibióticos? Sí, bueno, eso viste que es un problema que inclusive nosotros los médicos nos cuestan. De hecho, nosotros somos las personas que más enviamos antibióticos, obviamente, pero a veces sin necesitarlo. Por lo menos vas a una cirugía estética o dermatológica, etcétera, tienes una pequeña lesión, te hacen y te vas para la casa con 7 días de antibiótico. Vas a la consulta, el médico te ve un examen de orina, la paciente no tiene absolutamente ningún tipo de sintomatología y ven de pronto 2 o 3 cruces de bacterias y se vas con tus 7 o 10 días de antibióticos. Cosas así, ejemplos así pequeños, están muy mal. Ahora imagínate la gente en las comunidades donde son de difícil acceso muchas veces, sienten de pronto alguna molestia urinaria muy pequeña que no significa infección urinaria y se toma 1 o 2 días de antibiótico, además de que toman mal antibiótico, lo están tomando en la dosis inadecuada y por el tiempo inadecuado. Entonces, producen mayor cantidad de resistencia. Entonces, para solucionar todo eso, evidentemente está la educación médica continuada para saber los últimos y volver a recordar cuándo debemos utilizar antibióticos, cuándo no debemos utilizar, cómo debemos utilizarlos adecuadamente. Y los mismos médicos somos garantes o somos voceros hacia la población en general para que no se automediquen de esa manera porque genera la resistencia y con esta información que estamos hoy pregonando, pues podemos nosotros hablarle a nuestros pacientes, a nuestros familiares de que por favor los antibióticos no deberían ser de venta libre, no, evidentemente no son de venta libre, pero los consigues sin fórmula médica en una farmacia y no deberíamos automedicarnos porque estamos generando mayor resistencia antimicrobiana. Sí, esto también es un problema, aparte de que nosotros todos los médicos tendríamos que estar actualizados con dirigir el antibiótico. Es también un problema institucional, que si todas las instituciones tuvieran protocolos, esto nos ayudaría mucho más porque sabemos que cumpliendo un protocolo, esto nos ayuda a que estos errores se individualicen y sean menor. Entonces, porque una institución completa tú tienes que regir por un protocolo y es mucho más fácil a que un médico tome una decisión de enviarle un antibiótico, otro le prescribe otro antibiótico y así es mayor la resistencia y bueno, es más desorganizado todo. Cambio, si todas las instituciones se tomaran esto más en serio, todas las instituciones tuvieran su protocolo y fuera mucho más fácil para nosotros los trabajadores de la salud. Bueno, la siguiente es, ¿qué opinan de la terapia empírica con amikacina y metronidazol? ¿Por cuántos días la recomendarían? Sí, bueno, sí, dentro de los esquemas de tratamiento, siempre los aminoglucósidos van de la mano, como ya habíamos explicado, porque con anaerobicida puede ser gentamicina o amicacina, cualquiera de los dos. Pero todo depende para qué objetivo se va a hacer. Si es para la profilaxis antes de una cirugía, de intestino, donde de pronto vas a resecar un tumor o vas a desvolvular o tuviste una lesión de intestino intestinal y haces se llama profilaxis prequirúrgica. Generalmente la profilaxis debería utilizarse
preferiblemente 30 minutos antes de hacer la primera incisión quirúrgica, ¿sí? 30 minutos antes de la incisión quirúrgica y no extenderla más de 24 horas, máximo 48, dependiendo de la complejidad del cirujano. Pero si es una profilaxis, no extenderse más de 24, 48 horas. Y si es un tratamiento, todo va a depender en el tratamiento de cuáles son las pautas y vamos entre 4 a 7 días o 10 días dependiendo de la evolución. Bueno, otra pregunta es, en caso de una migración microbiana desde otro sitio extraabdominal y afecte pues a nivel abdominal, ¿qué tratamiento se recomendaría? Sí, bueno, excelente. Sí, a veces tenemos pacientes que los operaron, salieron muy bien de la cirugía, pero necesitaron unidad de cuidados intensivos, o tienen pacientes con cirugía cardiovascular que tienen catéter central, o tienen pacientes con fracturas que eventualmente también pueden hacer alguna patología intraabdominal. En ese caso, como complicación, perdón, en ese caso hay que individualizar cada caso y dependiendo de cuál es la patología y cuál es la microbiología que se tiene en cada centro, se va a tomar la decisión de tratamiento antibiótico. O sea, no podemos ahora mismo de pronto hablar de cada uno en puntual, pero porque tenemos que conocer la microbiología de la institución y cuál es el foco de la infección que estamos sospechando, cuál es el origen. No es diferente a un catéter, diferente a un cuadro meningitis o diferente a una espondilodicitis, a una infección urinaria, porque cada uno vamos a tener etiologías de microorganismos diferentes que pueden impactar, pueden hacernos un absceso intraabdominal, un absceso del SOAT, pueden hacernos un absceso hepático, renal, esplénico, etcétera. Y entonces tenemos que cubrir con relación al cuál fue el foco inicial de esa infección que tuvo como complicación una infección intraabdominal. Bueno, tenemos las últimas dos preguntas. Nos preguntan si existe un protocolo actualizado sobre el tratamiento de las infecciones intraabdominales a nivel pediátrico. ¿Se manejarían los mismos antibióticos? Bueno, lamentablemente yo soy infectólogo de adultos, no veo pediátricos, pero evidentemente las sociedades de infectología va de la mano con la sociedad de pediatría, así que de infectología pediátrica, por así decirlo. Así que no tengo conocimiento realmente, pero estoy convencido que debe haber un protocolo actualizado, pero no te podría responder esa pregunta. Bueno, y la última es, en caso de no poseer cirujano, ¿cómo debemos proceder los médicos clínicos? Es decir, ¿cuáles son las indicaciones ante un abdomen agudo donde se sospecha infección? Bueno, Gustavo, adelante si quieres Sí, aportar. no, pues, o sea, inicialmente dependiendo lo que me imagino que va, la pregunta es si tú sospechas un abdomen agudo, sí o sí hay que operarlo. Es el tratamiento inicial independientemente de dónde estés y si la terapia antibiótica la vas pensando sobre eso esa patología que piensas. Si está peritoneal, comenzar una terapia empírica. Nosotros generalmente comenzamos con metronidazol gentamicina y bueno, y ya que eso nos sirve como profilaxis antibiótica y ya después ir a resolver el foco infeccioso, sea cual sea. Y ya ahí sí, dependiendo del el proseguir del paciente, es que uno dirige la terapia, pero generalmente todas las infecciones intraabdominales uno las cubre acá en nuestro centro con metronidazol gentamicina. Y en algunos casos, depende si es ginecológica el foco, se cubre además con clindamicina. Sí, yo también recalcaría ahí de pronto que ahí va muy el énfasis a lo que Gustavo, había mencionado de las guías de manejo. Tenemos que tener guías de manejo institucionales para saber cuando tú estás ante una patología que estás sospechándola, un abdomen agudo, porque el abdomen agudo puede tener diferentes
diferentes aspectos. Sabemos que es muy difícil hacer un diagnóstico clínico de la patología como tal del abdomen agudo, pero si tenemos un paciente que está con una sepsis o con una infección intraabdominal leve a moderada, podemos comenzar, y que no tenga factores de riesgo de pronto para tener gérmenes multiresistentes, es decir, que no haya tomado antibióticos en los últimos 3 meses, que no haya estado hospitalizado en los últimos 6 meses, que no haya tenido de pronto alguna infección previa, que haya tenido que hacer un procedimiento quirúrgico, etcétera. Entonces son pacientes que pensamos que son de la comunidad y tenemos que enfocar todo hacia el cuadro que nos explicó muy bien Jorge al inicio, que tenemos que antibióticos simples de la comunidad. Ampicilina sulbactam, ceftriaxona metronidazol, gentamicina metronidazol, ¿cierto? Ahí comenzamos. Si vemos que un paciente que está francamente séptico, que pensamos que de pronto la infección intraabdominal está siendo muy agresiva y que tiene una gran colección porque tiene un cuadro está peritoneal, tenemos que pensar, bueno, no sé cuál es la flora microbiana de acá, pero tengo que darle algo que sea excelente para esa patología, y de pronto pensando que el paciente se pueda complicar, piperacina tazobactam o un carbapenem, como lo había mencionado anteriormente, imipenem o meropenem o piperacina tazobactam, hasta que se pueda, como un paso intermedio, hasta que se resuelva el foco a nivel hospitalario, porque después ya cuando tomamos cultivos, etcétera, dependiendo de cómo va el paciente evolucionando, se puede desescalar ese tratamiento antibiótico. Muchísimas gracias a todos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a los ponentes nuevamente por su participación y a ustedes, nuestro público, por asistir. Nos veríamos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.